Muy buenos días, bienvenidos a este seminario alemán en donde estaremos hablando acerca de nuestro sistema político colombiano en la primera mitad del siglo XIX. El día de hoy, siendo 18 de noviembre, siendo las 9:30 de la mañana, nos encontramos aquí reunidos para hablar sobre este tema, en el cual encontramos que Colombia sufrió distintos conflictos en cuanto a este tema, ya que veníamos desde un proceso de paso de la independencia hacia la construcción de un Estado colombiano nuevo. Encontramos diferentes conflictos como el tema del provincialismo, en donde cada región era autónoma, contaba con sus diferentes líderes locales, con instituciones como las parroquias que se encargaban de las necesidades, pero todo esto se prestó también para temas de corrupción, porque estaban, lejos del Estado central o del gobierno central como tal. También encontramos que estas redes de poder, por lo mismo de estar aisladas, se encargaban de las necesidades, pero no tenían como un conocimiento amplio a nivel nacional sobre los temas o los conflictos que se vivían. Entonces, el día de hoy vamos a estar abordando todo este tema. Tenemos tres correlatores que nos estarán dando sus diferentes puntos de vista. Ellos son Camilo Andrés Linares, Global Sebastián Bustos, Andrés Darío Tarache. También contamos con nuestro relator, quien al final nos estará dando una conclusión a la que llegamos sobre este tema. También contamos con nuestra secretaria, Elena Lluvia Forero, que va a estar registrando todas las sesiones de debate que estaremos realizando. Y quien les habla, Karen Julián Bachi, voy a ser la moderadora del conversatorio. Entonces, para dar inicio a nuestro tema, voy a darle el uso de la palabra a nuestro relator Sebastián Bustos. Les recuerdo que por favor tengamos un tiempo moderado con el tema de las intervenciones, ya que estamos un poco cortos de tiempo, entonces máximo 3 minutos para cada intervención. Bueno, pues yo quiero comenzar hablando sobre el provincialismo como una de las ventajas que hubo para aquella época, durante la mitad del siglo XIX en Colombia. Pues este se caracterizó básicamente por tener como un análisis frente a las necesidades que existían en las regiones del país de aquel entonces, luego de su independencia. Y pues ya en 1810, cuando ya se independizó totalmente de España, pues las regiones de Colombia se comenzaron como a dividir, quedando prácticamente aisladas y pues con poca comunicación y obviamente poco transporte hacia el centro de la ciudad o la capital. Esto pues generó que estas comunidades crearan como un sistema político entre ellas y se organizaran de manera autónoma. Por otro lado, pues en base a esto, pues dio como la necesidad de crear líderes de todas esas regiones, en los cuales pues ellos lo que hacían era buscar o analizar las necesidades más importantes que había en esos territorios, y de esta manera los llevaban hacia el centro del país, mostrándoles cuáles eran las necesidades que tenían, y dependiendo de las necesidades les enviaban por medio de estos líderes propuestas de soluciones para esos territorios. También pues comunidades territorios como lo es el Pacífico y los llanos orientales, pues se caracterizaron por tener problemáticas como lo fueron en temas agrícolas y comerciales, y por otro lado las regiones que estaban más que todo en las montañas, ya básicamente los conflictos eran por conflictos armados y por territorios de los grupos terroristas, por ejemplo. Y ya por último, para concluir, pues estas regiones pues tenían como se sentían como identificados por sus líderes. De esta manera pues mantenían en su territorio un orden social y político para
identificados de la mejor manera ante el resto del país por medio de esto. Bueno, muchas gracias, compañero, por su intervención. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a nuestro correlator Camilo Linares. Le recuerdo que tiene un tiempo estimado de 3 minutos para su intervención. Bueno, estimados doctores y doctoras, yo voy a ser muy explícito y breve en mi intervención. Doctor Sebastián, yo le voy a responder de acuerdo a lo que usted me relató. Yo veo y analizo desde mi punto de vista que de este gobierno central el problema que hubo fue el provincialismo. ¿Por qué? Esto fue la debilidad del gobierno central, porque abandonó las provincias. Las provincias estaban muy lejos de la capital, digamos, de Bogotá. Entonces, habían intermediarios, pero de pronto no llevaban las necesidades que tenían las provincias como tal. Ahí fue donde nos generó un estallido social. ¿Qué hizo esto? Que las provincias se volvieran autónomas. Y ahí fue cuando perdió el control del gobierno central de las provincias. Al las provincias ser autónomas, ellas manejaban sus propios recursos, empezaron a manejar sus propios emprendimientos, sus fábricas. Empezaron por allá en Barichara, Santander, con el tejido manual y los sombreros, y se fue extendiendo hacia las otras provincias, como la provincia de Boyacá de Tuna, luego se extendió la provincia de Medellín, la provincia de Pasto, ¿sí? Esto generó que cada provincia fuera autónoma de sus recursos y de sus inversiones. Ahí es donde el gobierno central perdió el control de las provincias. Esto que generó un estallido social. Y ellos estaban también conformados por regiones económicas, la interprovincial, la provincial, local o parroquial. ¿Sí? Entonces, estas provincias no estaban de acuerdo como estaban organizadas. Al realizarse este estallido social de inconformismo, esto nos generó un atraso social en la economía, en la inversión a la salud y el desarrollo y hacia la tecnología del mundo. Esto nos atrasó. Tienes un minuto para terminar tu intervención. Entonces, esto nos generó mucho caos. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar, fue porque el mismo Estado abandonó las provincias. Y al abandonar las provincias, ellas quisieron ser autónomas para disponer de sus propios recursos. Pero el Estado de pronto las abandonó porque llegaba de pronto más la información de las necesidades de estas provincias. Debemos también tener en cuenta que esto pasó y hubo mucho pérdida, digamos, de las regalías que les tiraba al gobierno central o las provincias, porque la política, la mayoría en estas provincias era manejada por familias, siempre políticas, que eran allegadas a ciertos políticos. Muchas gracias, compañero, agradecemos tu intervención. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a nuestro correlator Andrés Darío. Por favor, le recuerdo que solo tiene 3 minutos para su intervención. Gracias, colegas. Hay un tema bien importante frente a lo que ustedes acaban de plantear, y es hablar del tema del provincialismo como la solución a muchos de los inconvenientes que surgieron en un estado naciente. Colombia recién independizada, pues necesitaba organizarse y escoger una forma de gobierno. Iniciamos allá con el provincialismo, como lo cuentan ustedes, pero para mi juicio y con todo respeto, esto nos trajo inconvenientes. ¿Por qué nos trajo inconvenientes? Porque es que al existir estas provincias con tanta autonomía, se prestó para que se formaran unas redes de poder alrededor de las distintas regiones del Estado colombiano. Esas redes de poder se convirtieron en caudillismo local, que incluso llegaron a convertirse en lo que muchos autores han considerado como archipiélagos administrativos, donde cada región se manejó de acuerdo a la conveniencia y al acomodo de esa región, a la necesidad de esa región y no del Estado como tal. Es más, no tanto la conveniencia de la región, sino la conveniencia de su líder o de sus líderes.
Para ser líder en la época, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba sencillamente pertenecer a una casta familiar que viniera manejando liderazgo como tal y no quien tuviera realmente la capacidad de administrar de manera transparente la política de su región. Entonces, ¿eso qué nos trajo como consecuencia? La corrupción. ¿Qué sucedió? Estos líderes de la provincia, que eran quienes tenían la capacidad económica, logística, de ir a Bogotá, de codearse con el gobierno central, ellos manejaban de acuerdo a su conveniencia propia el recurso, los proyectos y lo que pretendían para las regiones. ¿Qué sucedió entonces con el tema como la educación? ¿Sí? Con una iglesia tan ligada al Estado como tal, pues en esas regiones que se manejaron de manera demasiado, digámoslo, de alguna forma ligada a la iglesia, pues la iglesia estaba a cargo de la educación, convenios con la iglesia, tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Qué otra cosa sucedió? Hubo, además de ese caudillismo local, hubo un distanciamiento de las mismas regiones entre ellas y de las regiones con el Estado central. Porque las políticas de cada región, permítanme, las políticas de cada región iban encaminadas a lo que le convenía a la región y no a Colombia como tal, para crear un bloque fuerte ante el concierto internacional. Gracias. Muchas gracias, compañero, por su intervención. Vamos a conceder el uso de la palabra a nuestro compañero Sebastián. Solo tienes un minuto para tu intervención. Yo quiero básicamente aclarar lo que dice mi compañero. Pues básicamente porque el gobierno central priorizaba otras regiones o sitios, digamos que la capital era como la prioridad para aquella época para el desarrollo, y pues las regiones pues, más alejadas, pues ellos nunca iban a tener ningún tipo de comunicación o relacionarse directamente con las comunidades. Entonces, por este motivo, pues las comunidades escogían a sus líderes, y estos líderes pues llevaban las problemáticas que tenían al Estado Nacional, y allá pues les brindaban como un tipo de soluciones para estos conflictos o problemáticas, y este líder pues se las volvía a llevar a sus territorios, y en base a eso pues creaban las soluciones que les daban en el Estado. Bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestro relator para concluir el tema. Bueno, para concluir el tema, podemos ver cómo, igual que con cualquier sistema o ideología política, la polarización nos lleva al error, al fallo, ya que el sistema centralizado y el sistema provincial nos ofrecen ambos ventajas y desventajas, mas es el uso del extremo a llevar la razón por tenerla lo que nos lleva al conflicto, como lo ha sido varias de las guerras que hemos tenido entre confederalistas y federalistas o conservadores y liberales, al no poder llegar a un punto intermedio. Se nos olvida que no todo es blanco o negro, también hay gris. Se nos olvida que no todo es rojo o azul, también hay morado, está en la mitad. Tomando puntos positivos del centralismo, nos podemos quedar con que el centralismo, a pesar de que no abogaba por las provincias, manejaba una coherencia nacional, constitucional, ya que es normal que yo no encuentre sentido en que si en mi ciudad hay una ley estando en el mismo país, ¿por qué en la de él hay otra? El centralismo también tenía puntos fuertes como lo eran las economías a escala, no permitiendo tanto, porque se permitía, igual que en todo sistema político, la corrupción, como si lo era en el caso del regionalismo, al cual, al crear archipiélagos económicos, como lo había nombrado mi compañero el doctor Tarache, se creaban diferentes figuras de autoridad nuevas, por decirlo así, económicas, como lo era, por ejemplo, en las regiones económicas locales o parroquiales, como en Charalá, o en otros pueblos que nombró el doctor Linares,
estas familias se volvían, por decirlo así, en términos ya despectivos vulgares, la crema innata del lugar, los que manejaban el lugar, y así podíamos ver que en un intento de la lucha liberal por disminuir las desigualdades no se hizo más que aumentarlas en términos locales. Pedimos el favor a nuestro relator que por favor concluya su intervención. Para concluir, lo que había dicho al principio, no podemos tomar un extremo u otro extremo político y apropiarnos y decir tal como si fuera una religión que esa es la verdadera razón. Tenemos que tomar lo mejor de un lado y del otro, ya que de un lado y del otro tenemos grandes defectos y lo mismo grandes virtudes. Bueno, agradecemos a todos por su participación. Esperamos que este encuentro haya sido muy provechoso para